El principal reto de los derechos digitales en el ámbito laboral es garantizar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. Existe el riesgo que la introducción de tecnología en el ámbito laboral, especialmente tecnología de última generación, suponga una vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y protección de datos, igualdad, no discriminación y seguridad y salud laboral. Los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, requieren de tal nivel de extracción de datos que supone un incremento sin precedentes de las facultades empresariales de vigilancia y control, afectando de esta manera el derecho a la intimidad y privacidad de las personas trabajadoras. Además, los sistemas de decisión automatizada, por ejemplo, pueden introducir sesgos como consecuencia de la existencia de sesgos en los datos de entrenamiento, de tal manera que se reproducen estos sesgos en las decisiones adoptadas por parte del sistema. Existen estudios que de forma preocupada alertan cómo los sistemas de decisión automatizada pueden estar magnificando las discriminaciones existentes. Y además, si bien la tecnología tiene un gran potencial para mejorar la prevención de riesgos laborales, es importante tener en cuenta que puede tener un impacto corrosivo cuando se utilizan sistemas de control de la productividad y monitorización de las personas trabajadoras. El control constante y permanente puede dar lugar a un incremento en la intensificación del trabajo, un aumento en el ritmo de trabajo que aumenta el riesgo de sufrir accidentes, las lesiones y de riesgos psicosociales. En este escenario, para garantizar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, es importante medidas de transparencia y rendición de cuentas en el uso de tecnología en el ámbito laboral. La regulación existente parte de la premisa de que debe existir derechos de información, transparencia y rendición de cuentas, pero desde mi punto de vista es necesario avanzar más en esta transparencia y rendición de cuentas. Los modelos basados en la autoevaluación, desde mi punto de vista, son insuficientes y por este motivo, desde mi punto de vista, es necesario la introducción de sistemas externos de transparencia y rendición de cuentas, como podrían ser las auditorías externas, para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. La gran dificultad de la implantación de los derechos digitales referentes al ámbito laboral es su efectividad. Como apuntaba anteriormente, es verdad que existe una regulación, es una regulación fragmentada en ocasiones, pero existe una regulación. Entonces, la gran dificultad que nos encontramos en la actualidad es cómo garantizar que esta regulación se respete y es efectiva en la práctica. Desde mi punto de vista, existen 4 motivos por los cuales es complicado garantizar la efectividad de los derechos digitales. En primer lugar, por cuanto el uso de la tecnología está tan extendida en la actualidad en nuestras sociedades que a veces es difícil contener, ¿no?, el uso de esta tecnología. Pensemos, por ejemplo, en el derecho a desconexión digital. Vivimos muchas personas enganchadas al teléfono y aunque sepamos, ¿no?, que es esencial e importante para nuestra salud mental, para el descanso, para la conciliación, a veces es muy difícil cumplir con las exigencias de desconexión digital. En segundo lugar, la dificultad para garantizar la efectividad de los derechos digitales es que en ocasiones existen resistencias por parte de las empresas a cumplir con la normativa. Aquí podemos poner como ejemplo el caso de algunas plataformas digitales de que, a pesar de que hay muchas sentencias judiciales que confirman la laboralidad de las personas que trabajan en las plataformas e incluso una presunción de laboralidad de las personas que trabajan en plataformas de reparto o distribución, pues continúan sin garantizar la relación laboral de las personas que trabajan en su plataforma, ¿no? Hay otras empresas también que se niegan a proporcionar a la representación legal de la plantilla información referente a cómo funcionan los sistemas de decisión automatizada que se implementan en la empresa. Y en tercer lugar, una dificultad para garantizar la efectividad de los derechos digitales es la falta de transparencia intrínseca que está asociada al uso de determinada tecnología, ¿no? Hay algunas tecnologías, estoy pensando en sistemas de inteligencia artificial, que son intrínsecamente opacos. Se han creado mediante técnicas tan complejas que resultan difícilmente explicables, en ocasiones no son explicables, no es posible explicar por qué, ¿no?, el sistema ha alcanzado la conclusión que ha alcanzado.
Claro, teniendo en cuenta esto, que hay una, digamos, opacidad intrínseca en esta tecnología, además de intereses empresariales, ¿no? De no querer divulgar cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial, pero al haber esta opacidad intrínseca dificulta que algunos de los derechos digitales reconocidos se puedan garantizar de forma efectiva. El papel de los agentes sociales en la implantación y la efectividad de los derechos digitales en el ámbito laboral pasa por fomentar su participación en la toma de decisiones en el ámbito empresarial. Es importante que la representación legal de las personas trabajadoras participe en la toma de decisiones empresariales sobre la tecnología a introducir en el ámbito laboral. Es importante que reivindique a los derechos que ya le reconoce la normativa de información algorítmica, que conozcan cuándo la empresa utiliza sistemas de decisión automatizada, cómo toman decisiones estos sistemas y que participe en la toma de decisiones empresariales en cuanto a la introducción de esta tecnología. Y en segundo lugar, es importante que los agentes sociales fomenten la regulación de la tecnología en el ámbito laboral en la negociación colectiva. Hay un amplio espacio para que la negociación colectiva pueda establecer una regulación en cuanto a los derechos digitales de las personas trabajadoras en el ámbito laboral. Existe en la actualidad una regulación en cuanto a los derechos digitales aplicables en el ámbito laboral. Si bien se trata de una regulación fragmentada, lo cierto es que existe ya una regulación de una normativa que regula los derechos digitales aplicables en el ámbito laboral. Así, por ejemplo, en 2019 se aprueba el derecho a la desconexión digital para garantizar el derecho al descanso y a la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, estableciéndose una correlativa obligación empresarial de adoptar políticas para garantizar ese derecho a la desconexión digital. Asimismo, por ejemplo, existe el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que establece cuáles son los principios aplicables que debe respetar la empresa cuando trata datos personales de las personas trabajadoras. O, por ejemplo, encontramos la Ley Orgánica de Protección de Datos, que regula de forma expresa el uso por parte de la empresa de cámaras de videovigilancia, sistemas de control digital o geolocalización. Además, recientemente se ha aprobado también la denominada Ley Rider, que lo que hace es establecer una presunción de laboralidad de las personas que trabajan en plataformas de reparto o distribución. Y no solo esto, sino que además introduce una normativa pionera en Europa que establece la obligación de la empresa de ofrecer información a la representación legal de la plantilla respecto del uso de sistemas de decisión automatizada en la empresa para tomar decisiones laborales, y no solo eso, sino también cómo funciona o cuáles son las características de ese sistema de decisión automatizada. Ya más recientemente, en el ámbito europeo, se ha aprobado el Reglamento de Inteligencia Artificial por un lado y la Directiva de Trabajo en Plataformas Digitales por el otro. Como vemos, existe pues una regulación de los derechos digitales aplicables en el ámbito laboral, pero se trata de una regulación fragmentada. Fragmentada en el sentido que encontramos normas aisladas que regulan los distintos derechos digitales aplicables en el ámbito laboral, y no solo esto, sino que además se trata de normas que en ocasiones escapan del ámbito laboral. Se trata de normas generales que regulan una determinada cuestión más en general, no tanto específica en el ámbito laboral, y esto en ocasiones genera alguna disfunción o alguna laguna por cuanto no tiene en cuenta la perspectiva laboral, por ejemplo, de la participación de la representación legal de la plantilla como instrumento esencial, ¿no?, para la garantía y la defensa de los intereses de los trabajadores.